En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo se estudia el envejecimiento. Para eso vamos a charlar con Matías Hartmann. Él es docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es doctor en Ciencias Biológicas y se especializa en biología celular y molecular. Bueno, vamos a hablar del envejecimiento. A ver, ¿qué es el envejecimiento y cómo nos damos cuenta de que comenzamos a envejecer? Bueno, el envejecimiento se define como una fisiopatología en la cual distintos procesos celulares van ocurriendo cada vez de manera más lenta y de una manera que la célula y el cuerpo entero tarda en poder reparar. Es decir, se van acumulando daños, se van acumulando mutaciones que hacen que el cuerpo vaya envejeciendo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Es la pregunta del momento que todos los científicos están tratando de resolver, porque no hay una sola, no hay una sola marca que nos diga, bueno, este cuerpo está envejecido. Por ejemplo, si nosotros queremos saber si tenemos fiebre o no, nos tomamos la temperatura. Hay un rango en el cual decimos, no tengo fiebre, y hay un rango de temperaturas en el que digo, tengo fiebre, si paso los 37,5. Pero con el envejecimiento no ocurre algo puntual que a nosotros nos diga, estamos envejeciendo, porque es algo multifacético, es multicausal y es la acumulación en el tiempo de múltiples daños. ¿Pero esos daños solamente los que genera nuestro propio cuerpo o son daños también que tienen que ver con el ambiente externo? Esa es una excelente pregunta. El daño puede ser causado tanto por el ambiente externo como el propio cuerpo. Cosas que nos dañan, por ejemplo, es la luz solar, las exposiciones a altas irradiaciones en realidad, el propio estrés de la vida cotidiana y también distintos procesos que van ocurriendo a nivel intracelular. Esos daños, por ejemplo, ocurren cuando el ADN se repara de una mala manera, hay un error en la reparación del ADN o no hay un eficiente proceso de reparación y de recuperación de la secuencia original. Eso conlleva una mutación y también genera un daño. Entonces, todos esos pequeños daños se van acumulando y con el tiempo hay una gran acumulación de daño. Hay una teoría del envejecimiento que dice que nosotros tenemos un umbral de daño en el cual hasta ese nivel no pasaría nada, pero si sobrepasamos ese umbral es cuando el cuerpo empieza a envejecer. De hecho, hay unos estudios en los cuales hay un tipo específico de células que se denominan células senescentes, que son células que ya no se pueden dividir más, pero no se mueren en el cuerpo y de alguna manera empiezan a ejercer alguna especie de, se las denomina células zombies, porque de alguna manera empiezan a contagiar a las células vecinas a que tengan como una actividad no proliferativa, pero sí muy dañina al generar una gran inflamación. Entonces, esas células, si las tomamos de un modelo animal envejecido o de una persona envejecida y se las insertamos en un organismo animal joven, pueden producir una aceleración del envejecimiento de ese organismo, lo cual es súper interesante de estudiar de por qué esas células son tan dañinas. Bien, y hablabas del umbral de daños. Sí. Y eso también permite pensar en que no todas las personas envejecemos en el mismo año biológico, ¿puede ser? Sí, exacto. De hecho, hoy en día se sabe y se está estudiando cómo cosas que nosotros podemos manejar desde una buena alimentación, una alimentación que no sea proinflamatoria, una buena actividad física. Hay múltiples procesos que uno puede de alguna manera favorecer un estilo de vida saludable, hacen que ese umbral se vaya elevando cada vez más. Claro, soluciones naturales, o sea que de la buena alimentación, pero también hay otro tipo de soluciones que es la que también recurre la gente para verse más joven. No digo que, o sea, el envejecimiento sigue ocurriendo, o sea, es algo que sigue transcurriendo, pero uno para verse más joven, o sea, la parte estética, recurre a otras, de alguna manera, herramientas, como por ejemplo cirugías o productos químicos como para un tratamiento sostenido en el tiempo, cremas, llámese cremas u otro tipo de tratamientos cosméticos, ¿no? Sí, exacto. Esos no son menores, pero como vos decís, tienen como una función más
yo la llamaría más externa, digamos. Nosotros podemos envejecer la piel, si es algo que a nosotros no nos gusta ver en nuestro cuerpo, pero eso no va, es como que no tiene una extrapolación hacia el interior celular, hacia el interior del cuerpo, digamos. Podemos, de alguna manera, favorecer ciertos procesos fisiológicos en las células externas de la dermis y de alguna manera frenar ese envejecimiento, el daño de esas células, porque son las que están más expuestas a las radiaciones, porque son las que están en contacto con el medio ambiente de una manera más directa, pero no estamos de alguna manera pudiendo reparar el daño que tenemos en el interior del cuerpo. Claro, o sea, podemos retardar un envejecimiento, pero desde el punto de vista, de alguna manera, estético, pero no podemos retardar el envejecimiento que de por sí tenemos los seres humanos por naturaleza. Exacto, por ahora no. Por ahora no se puede en el sentido de decir, bueno, no vamos a envejecer nunca más. Sí, lo que se puede hacer es retrasarlo de alguna manera. Y también hay intervenciones que lo que buscan, hay dos términos en el ambiente científico que están relacionados, que uno es cuánto uno vive, que se denomina como el periodo de vida, y otro es el periodo de salud, que es decir, cuánto tiempo una persona no manifiesta estos daños que son los típicos del envejecimiento. Entonces, eso nosotros lo podemos prolongar y tener una persona súper longeva que no muestre signos de decaimiento neurológico, etc. Pero de envejecimiento, lamentablemente nos vamos a morir todos. Sí podemos hacer que el periodo pueda ser un poco más largo tal vez, pero es algo que no podemos evitar. Sí podemos aumentar el periodo de tiempo en el cual tenemos una mayor vida saludable sin signos de envejecimiento. Entonces, además de retardar o de prolongar de alguna manera entonces, además de retardar el envejecimiento por métodos naturales, también existe la posibilidad de hacerlo con herramientas artificiales. Entonces, esto va avanzando cada vez más, pero simplemente por una cuestión estética, porque interiormente el envejecimiento continúa. Sí, igualmente en los últimos años se han encontrado un gran número de drogas que pueden de alguna manera contrarrestar los efectos que tienen este tipo de células zombies que yo te había mencionado antes y pueden atacarlas, tanto matando esa célula como eliminando algunos procesos que tienen esas células sin llegar a matarlas. Entonces hablamos de drogas senolytíticas y xenofármacos. Esas drogas en el mercado son las que son más prometedoras porque son aquellas que están eliminando estas células zombies que tienen la capacidad de producir esta gran inflamación en el cuerpo. Entonces hay una droga muy conocida, por ejemplo, que es la metformina, que se escucha hablar bastante seguido porque también se utiliza para el tratamiento de la diabetes, que se ha visto que tiene la capacidad de eliminar estas células. El problema es que es una droga que tiene en muchos cuerpos muy baja tolerancia y además uno de los problemas más grandes que tiene la comunidad científica del envejecimiento es cuándo una droga tiene que empezar a tomarse para tener un efecto. Claro. Si yo necesito que la droga se tome durante el 50% de la vida de un organismo, eso significa que nosotros a los 35 años tenemos que empezar a tomar una droga todos los días o con la dosis que se requiera para tener un efecto a largo plazo de los 60, 70 años. Eso no es muy favorable ni muy prometedor porque también genera un gasto muy grande en el bolsillo de la persona que lo necesitaría o lo comprase. Pero bueno, hoy en día se están tratando de encontrar drogas que puedan tomarse en el último tercio de la vida de una persona, que es cuando los efectos del envejecimiento y también de las enfermedades asociadas al envejecimiento, como lo son la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, empiezan a mostrar sus signos más fuertes en la comunidad de personas adultas. Claro. Bueno, es evidente que a lo largo de la historia las personas pudimos vivir más años de los que al principio podíamos vivir. Exacto. Bueno, esta longevidad que fue en aumento, ¿es escalable a nivel global? O sea, ¿se da en todo el mundo más o menos de la misma manera? ¿O de acuerdo a las etnias esto varía? Bueno, hay dos cosas. Una se relaciona íntimamente con la mejora que hubo en el sistema de salud en el último siglo,
después del gran descubrimiento de antibióticos, etcétera, hubo una mejora en el estado de salud general de la población mundial, si se quiere. Obviamente en algunos lugares llega más tarde que en otros, pero a nivel global hubo una mejora en la calidad de vida. Eso, por supuesto, hizo que haya un aumento en la esperanza de vida sustancial. Pero, a su vez, existen etnias y grupos de distintas, o incluso familias, digamos, que se estudian, que de por sí son longevas. ¿Por Entonces, ejemplo? hay un par de familias europeas que vienen del norte de Europa, que generaron un estudio muy reciente en la comunidad científica, se aislaron sus genomas y sus células y se secuenciaron sus genomas para ver qué tienen ellos de distintos, porque la media de vida de esas personas era entre 100 y 105 años. Y llegaban con un muy buen estado físico y cognitivo. Entonces, ¿qué tienen esas personas que no tenemos el resto de las personas? Eso es lo que se está estudiando justamente ahora. Ver esos grupos de personas y qué tienen de distinto. Y si eso se transmite también de generación en generación. Exacto. O, bueno, en el medio pasan o interfieren unos factores externos que hace que eso no se siga reproduciendo así. Exacto. Además de este grupo de familias, también existen, por ejemplo, grupos de personas que tienen distintos hábitos. Por ejemplo, también en Europa hay un estudio que se hizo sobre monjes que tienen la capacidad de vivir bastante aislados de la sociedad, con una situación de estrés relativamente baja en cuanto a lo que reciben del entorno, y que tienen un consumo tal vez un poco más elevado de la media de bebidas alcohólicas, por la zona donde viven o por su rutina. Entonces, por ejemplo, en el vino se sabe que hay resveratrol, que es una molécula que es antioxidante y que puede ser utilizado de una manera positiva. Entonces, estas personas, por el estilo de vida que tienen y por el consumo de estas moléculas como resveratrol, también viven más. Entonces, son dos cosas distintas. Hay algo en estas familias que son genómico, que es de su ADN, y hay otras cosas relacionadas directamente al estilo de vida. Entonces, estudiar las células de estas personas, de estos organismos, es súper necesario para saber dónde está el kit de la cuestión de por qué estas personas viven más y a su vez viven mejor. Entonces podríamos decir, en el estado del arte de la investigación hoy, actualmente, acerca del envejecimiento, se está tratando de calibrar eso, digamos, lo multifactorial que tiene esta problemática, bueno, determinar cuáles realmente son los factores que influyen o cómo se interrelacionan entre sí, como para poder a partir de ahí ver esto de, ¿no?, las drogas como para retardarlo. Sí. ¿Es algo más o menos así? Sí, es exactamente eso. Como hay alrededor de 10 distintos sellos del envejecimiento que llevan a que una persona se considere envejecida. Y cada uno tiene su propia aparición, son cosas que aparecen de manera independiente, pero que entre sí comparten muchas veces a nivel celular muchas características, o lo que nos llamamos los científicos vías moleculares. Eso hace que yo pueda de alguna manera encontrar tal vez una molécula, una droga que vaya contra alguna de esos sellos, digamos, y atacar a su vez a otro grupo. Pero al existir 10 orígenes, e incluso 12 se habla hoy en día, del envejecimiento, va a ser muy desafiante encontrar una molécula o una vía molecular que sea reguladora maestra o una droga que pueda hacer frente a todas esas pequeñas patologías que va sufriendo el organismo, en lo que nosotros denominamos un organismo envejecido. Claro, y ustedes específicamente como grupo de investigación en la facultad, ¿qué están estudiando? ¿Dónde están haciendo foco hoy en el tema este de envejecimiento? Ok, nosotros estamos estudiando una vía que es una vía de estrés justamente. Cuando los organismos se estresan, disparan mecanismos a nivel celular para tratar de contrarrestar ese estrés. Por ejemplo, un organismo que tiene una deficiencia de nutrientes, sus células van a sensar esa deficiencia de nutrientes y van a tratar de generar programas celulares para captar la mayor cantidad de nutrientes. O incluso, si por ejemplo es una deficiencia de aminoácidos, van a romper sus proteínas que están formadas por aminoácidos para reutilizar lo que la célula ya tiene. Entonces, lo que nosotros encontramos en el laboratorio donde yo trabajaba antes era que si nosotros inhibimos esa respuesta particular de estrés, los organismos viven más.
No sabemos por qué y no sabemos cómo y no sabemos bien cuál es el camino entre el sensado del estrés y el fenotipo de envejecimiento. Así que nosotros estamos estudiando bien cuál es el paso a paso, cómo se van intercomunicando lo que nosotros llamamos la fuente del estrés y lo final, que es el fenotipo de envejecimiento. Claro, y eso lo hacen a escala de laboratorio con animales para después pensarlo en las personas. ¿Es así directo, una relación directa o cómo lo manejan a eso? Bueno, y ese es otro de los inconvenientes o dificultades que atraviesa el campo del envejecimiento. Porque nosotros trabajamos, se pueden trabajar con múltiples organismos para estudiar envejecimiento, desde levaduras, gusanos, moscas, ratones, perros, y vamos como haciendo cada vez más complejo el árbol de la vida. Lo que uno necesita cuando encuentra algo para que sea prometedor y que sea trasladable a otros organismos es que eso sea conservado. ¿Qué significa? Que sea compartido entre las distintas ramas del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a humano, lo que nosotros estamos estudiando a escala de laboratorio, por ejemplo, un gusano, también pueda ser replicado. Por suerte, los organismos que se han empleado y que se han decidido estudiar como organismos modelo son organismos que comparten una gran similitud con el genoma humano, por eso se eligieron para ser candidatos de estudiar envejecimiento. Entonces, nosotros ahora todas nuestras investigaciones las empezamos en gusanos y en moscas, y ahora en el laboratorio en la Facu estamos trabajando directamente con levaduras. Y también estamos haciendo nuestros estudios in vitro, porque la idea también es esta respuesta que se denomina respuesta integral al estrés, puede ser necesaria, tal vez, para encontrar una forma de detener el envejecimiento. Entonces necesitamos generar sensores que a nosotros nos digan, sin nosotros tener que, por ejemplo, matar a un organismo, cómo está la respuesta integral al estrés en un organismo vivo. Entonces, para eso necesitamos generar sensores que a nosotros nos digan, ok, en este momento de la vida de esta mosca, por ejemplo, esta respuesta se está incendiando más, y se está encendiendo más en tal tejido, porque también eso tiene que todas las células no son iguales y que hay cosas que son importantes en un determinado tejido, en una determinada parte del cuerpo, y eso hace que a su vez todo sea un poco más complejo. ¿Y por qué eligieron el estrés entre los posibles factores de envejecimiento? Bueno, originalmente en la investigación que traemos desde el grupo anterior en el que yo estaba, hicimos se denomina screening cuando vos buscás todas las cosas posibles. Y lo que encontramos fue de manera natural que los gusanos, el estrés era una de las maneras en las cuales más sufrían el envejecimiento, digamos. Entonces empezamos a buscar cuáles podrían ser las rutas que esas distintas formas de estrés estaban despertando a nivel celular para tratar de combatirlas. ¿Y cómo se estresa un gusano, por ejemplo? Bueno, es bastante sencillo porque nosotros lo podemos lograr de manera farmacológica. Es decir, los gusanos viven en una placa de Petri y de ahí se alimentan. Les damos bacterias muertas o por ahí vivas y viven ahí, se reproducen y van nadando en la superficie de la placa de Petri y van desarrollando su vida, que viven aproximadamente 30 días. Si nosotros a esa placa de Petri le ponemos una droga, logramos que la droga sea internalizada por el gusano cuando come y ahí empieza a despertar una cierta situación de estrés. ¿Y en las moscas, por ejemplo, cómo lo hacen? Y en la mosca lo mismo. Generalmente lo que uno puede hacer es dar la droga con la comida si estamos buscando incorporar una droga, pero muchas veces se habla de otros estreses, por ejemplo, intensidad lumínica, etc. Y eso directamente es con el uso de distintas luces en las cámaras de cultivo de las moscas o de los gusanos, etc. Bien, ¿y en qué instancia están de la investigación en llegar a ese fenotipo que me comentabas hoy? Bien, lo que nosotros estamos ahora es, nosotros ya tenemos una conexión entre el principio, o sea, sabemos que ocurre el sensado del estrés y sabemos que los gusanos viven más. Si nosotros tenemos de alguna manera esta ruta de detección del estrés inhibida, eso es lo que nosotros encontramos, que si inhibimos esta ruta, o sea, de alguna manera frenamos el estrés en estos organismos, los organismos viven más. Lo que nosotros no sabemos es el cómo. Entonces, en trabajo en conjunto con la gente de Alemania, que es donde estaba antes, y nuestros propios trabajos, estamos tratando de encontrar el cómo. Es decir, cómo es esa señal, cómo se transmite, cuáles son los actores. Claro, y eso me imagino después también como para
de alguna manera pensar en soluciones posibles para eso. Sí. ¿Y esas soluciones se traducen en fármacos? ¿Cómo sería una de las posibilidades para combatir eso? Sí, generalmente sí, porque nosotros no podemos mutar a un organismo humano, digamos. Se ha hecho, que generó un debate muy grande científicamente y ético en los últimos años, donde se mutaron células que después generaron, o sea, se mutaron embriones para después generar humanos. Eso no está éticamente bien y no está permitido. Entonces, genéticamente nosotros no tenemos herramientas para ofrecer una ayuda. Lo único que nosotros podemos hacer es generar fármacos que de alguna manera interrumpan o favorezcan ciertos procesos. Entonces, para la respuesta integral al estrés ya existen algunos 4 o 5 fármacos, algunos de los cuales están en fase 1 de experimentación para ver si prolongan la vida o no. ¿Cuál es el problema más grande? Nosotros necesitamos hablar de la vida entera de un organismo y necesitamos trabajar con organismos que sean lo más longevos posibles. Generalmente estos estudios se inician con ratones y los ratones viven entre 4 y 5 años. Entonces son estudios muy largos y muy costosos que generalmente los absorben empresas privadas que pueden costearlos en todo su extensión. Una de las cosas más complejas es que estos estudios tienen que terminar en humanos. Entonces, si nosotros tenemos que trasladar una droga a humanos, si fueron positivos los estudios anteriores en animales, necesitamos que los humanos tengan una cierta responsabilidad con el estudio, que no dejen de tomar el fármaco. Por eso al ser tan largo el proceso muchas veces, los resultados se van a ver recién dentro de muchos años. Claro. Por ejemplo, se empezó un estudio hace poco porque se sabe que la restricción calórica, es decir, que nosotros comamos menos calorías, disminuir, por ejemplo, al doble la ingesta calórica, puede aumentar la vida. Tanto, en realidad eso se sabe en animales de experimentación, desde gusanos hasta ratas. O sea, desde lo más sencillo hasta un organismo complejo, se sabe que la restricción calórica aumenta la sobrevida. Ahora, ¿cómo lo estudiamos en humanos? Para eso lo que necesitamos es gente súper comprometida que diga, yo voy a hacer por 25 años una dieta que tenga el 50% menos de mis calorías y que sea además saludable, etc. Por eso requiere un compromiso humano muy grande. Y también una inversión, ¿no? Una inversión muy grande. Me imagino que el equipamiento también, los equipos. Sí, para animales sí, para humanos es un poco más sencillo. Vos tenés que solamente proveerle la comida o un fármaco, pero no requiere tanta infraestructura. Solamente hay que ir siguiendo en parámetros de sangre cómo están estas células zombies, si están aumentadas, si están disminuidas o no. Claro, un grupo de trabajo que se sostenga en el tiempo y que sabemos que eso también es muy dinámico. Sí, es muy dinámico. Esto es depende de programas, ya te diría, ya a nivel institucional. O sea, es una institución que quiere ir por este objetivo. Entonces, bueno, no importa si hay un recambio, si se va la persona que esté a cargo del grupo, vendrá otra que tendrá que seguir con este programa. Bien, y por último, experiencias en términos de transferencia, o sea, relaciones con empresas y demás, donde ustedes, sus investigaciones pueden llevarlo, pueden ponerlas en práctica. ¿Existe? ¿Están previstas tenerlas? Sí, de hecho, una de estas drogas que nosotros, que se encontró hace 10 años y se estaba buscando otra cosa, eso es por ahí lo que tiene muy buena la ciencia básica. Uno estudia algo que tal vez no tiene una aplicación inmediata. Yo estoy estudiando una vía que tal vez no tenga una aplicación inmediata, pero 10 años después una persona encontró que a la vez sirve para otra cosa y ¡pum! Vamos a probar esta droga en una farmacéutica. Entonces, esta droga que tiene la capacidad de inhibir la respuesta integral al estrés, la encontró también una argentina trabajando en Estados Unidos y se vio que puede inhibir esta respuesta. Cuando nosotros encontramos que si inhibimos la respuesta al estrés, los organismos viven más, nos pusimos en contacto enseguida y tratamos de ver si podíamos de alguna manera poner esto en un ensayo médico y ver si los animales viven más. Y se hizo y bueno, los animales ahora tienen alrededor de 2 años y están creciendo y vamos a ver dentro de 2 o 3 años más si viven más o no, como para decir, bueno, perfecto, esta droga, ahora los animales la están consumiendo desde que nacen. Vamos a ver después en otros estudios
sí podemos hacer que esto se consuma menos tiempo, si tiene el mismo efecto, si viven más o no. Por eso yo que te comentaba antes, esto tiene de complejo. Como estamos hablando de que queremos extender la vida, los estudios son muy largos y en ciertos modelos de experimentación duran mucho tiempo. Por eso yo creo que las generaciones futuras van a tener un montón de herramientas para trabajar, porque las generaciones actuales estamos poniendo mucho esfuerzo en que ese conocimiento se genere. Ya veo, Matías. Bueno, muchísimas gracias por venir al programa. Bueno, muchas gracias a vos. Y quería agradecer a ustedes por invitarme, en primer lugar, y bueno, a todas las personas y entidades que han hecho posible que yo esté hoy acá, desde mi formación hasta las personas que hoy en día entidades que están financiando nuestra investigación, y también a la facultad y a la universidad para apostar a los científicos jóvenes y a estas investigaciones. Bueno, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias.